Yo dice, pero concretamente, ¿verdad? Analizar que el ejercicio del trabajo y la profesión tenga como desenlace acciones por parte de todas las personas que son objeto de investigaciones y de publicaciones periodísticas, es un poco lo que la gente de alguna forma tiene que entender que es la bandera que muchos abrazan en este proceso en líneas generales, ¿verdad? La posibilidad de seguir realizando el trabajo de una manera libre. Pero bueno, como les decíamos, ya estamos en comunicación con el abogado de la señora Natalia Zucolillo y del colega Juan Carlos Lescano concretamente. El abogado yo dice, buenas tardes, antes que nada, gracias por este tiempo y la posibilidad de conversar para aclarar todo lo que acontecía en este juicio a los teleoyentes, doctor. Buenas tardes, les repito entonces. Muy buenas tardes y a toda la audiencia. No, para mí es un privilegio estar en el programa. Bueno, querríamos conocer detalles de lo que ustedes consideran aconteció en este juicio y bueno, una conclusión si se puede, doctor, con respecto a lo que resolvió en este caso este tribunal unipersonal. Cómo no, es importante destacar de que esta acción autónoma promovida por Marta González Ayala y su esposo, el señor Jacinto Santamaría, la primera es viceministra de Tributación, el segundo una persona muy obviamente afín a ella, no solamente por la condición de cónyuge, sino que estuvo muy partícipe en algunas cuestiones de la función pública allá en su momento. Estas personas se habían sentido agraviadas con motivo de 3 publicaciones en concreto que habían sido realizadas a través del diario ABC Color en fechas 15 de marzo, el 16 de marzo y en fecha 21 de marzo del año 2021. Estas publicaciones básicamente daban cuenta de la denuncia que había hecho una persona que es vecino colindante a una propiedad que pertenece supuestamente a la señora Marta González Ayala. Esta persona había acudido al medio masivo de comunicación dando cuenta de que a raíz de una serie de actos imputables a estas personas, él iba a ser despojado de una posesión que tenía por más de 30 años, un excedente fiscal al decir del señor Juan Báez. El periodista que fue objeto de sujeto de un proceso penal había hecho una publicación con relación a estos antecedentes y obviamente, como cualquier medio que se involucra en un quehacer que hace al interés público, se limitó a describir objetivamente la situación puesta a conocimiento por parte del denunciante claramente identificado y que utilizó una serie de expresiones que, al decir de los querellantes, agraviaban su honor y reputación. Pero aquí lo singular de todo es de que estas dos personas, lejos de formular una acción privada contra quien otorgó una crónica que era objeto de interés público, fueron directamente por vía de una acción penal contra la directora del medio y el periodista firmante de las notas. Al finalizar el juicio, el debate oral y público, finalmente el magistrado, tras valorar el cúmulo de pruebas producidas en juicio, considera de que, tal cual como lo fue, ¿verdad?, evidentemente no se reúnen los requisitos previstos para considerar configuradas los delitos de calumnia y difamación. Y ahí lo que quisiera destacar es lo siguiente. Sí. En primer lugar, el medio periodístico y en particular el periodista firmante de la nota en momento alguno formuló un solo juicio negativo de valor, ningún tipo de afirmación o divulgación que provenga de una idea, pensamiento del periodista o del medio. No El tenía medio que opinión concretamente el artículo. así mismo, el artículo se limitaba literalmente a exponer una situación de una persona digna, humilde, que se sentía avasallada en sus derechos reales, específicamente de posesión, y que destacaba una situación de desigualdad producto de que su contrincante o adverso ocasional, en este caso el matrimonio González Ayala Santa María, tienen, o según la manifestación de esta persona, tienen un poderío económico y político relevante. En el marco de este juicio, nosotros tomamos el desafío no solamente de defender postulados que hacen a la libertad de expresión, prensa e información, sino fundamentalmente nos hemos ocupado de acreditar la veracidad del contenido de las publicaciones. Justamente al tratar de una cuestión de interés público, ese deber de averiguación previa que había hecho el
periodista, de tal manera hacer llegar información veraz, ecuánime, asequible, para que la opinión pública se formara de un concepto de la situación de conflicto que no es, vuelvo a reiterar, una cuestión de interés privado, porque se trata nada más y nada menos de una tierra, un excedente fiscal que está siendo reclamado ante el INDER en el marco de un expediente administrativo, nada más vinculado al interés colectivo que una situación como esta. Entonces, nos hemos dedicado a probar de que el hecho existió, de que efectivamente hay una disputa donde hay perdón, una situación de desequilibrio entre el señor Juan Báez con relación a la señora Marta González Ayala. Hemos traído un expediente del INDER donde en un principio faltaba una hoja, finalmente ayer logramos tener a la vista el expediente completo, se ha podido hacer una reconstrucción histórica de cuál es el motivo de la divergencia entre una y otra parte, y fundamentalmente hemos destacado una serie de irregularidades que fueron perpetradas en el marco de sustanciación de un juicio de interdicto de obra nueva promovido por González Ayala contra el señor Juan Báez y su esposa. Circunstancias que finalmente, valoradas en forma conjunta, armónica por el Tribunal de Sentencia Unipersonal, le llevaron a la convicción al magistrado en el sentido de que el contenido de las publicaciones, lejos de contener un aspecto ofensivo hacia Marta González Ayala y el señor Jacinto Santamaría, muy por el contrario, revelaban clara e inequívocamente el ejercicio de la facultad constitucional inherente al medio de prensa y al periodista de realizar información veraz, ecuánime, y en cuanto a las calificaciones que hizo el entrevistado, las mismas formaban parte de su idea, de su pensamiento, que no tenían absolutamente nada que ver con un tinte ofensivo. Así que yo creo que el fallo de ayer constituye una reafirmación jurisdiccional de los postulados que hacen a una democracia fundamentalmente en cuanto a que el ciudadano tiene derecho a conocer, a controlar, a verificar aspectos de los obras públicos y fundamentalmente saber aquello que forma parte del interés colectivo, que es lo que finalmente trasuntaban en el contenido de estas publicaciones. Yo no creo de que el resultado de ayer sea algo victorioso exclusivamente para un medio, sino fundamentalmente para el ejercicio de lo que es el periodismo, porque, y esto es un pensamiento muy particular, el periodista tiene el deber y la obligación de ocultar, de verificar, de molestar, de controlar. Esa es la función del periodista en rigor, y más todavía en aquello que atañe a las figuras de personas públicas o funcionarios públicos o aquellas personas que están vinculadas con cuestiones que hacen al interés colectivo. El resto de las cosas, como diría un periodista que fue alguna vez sometido a procesos en el extranjero, es pura propaganda. Incluso, doctor, quería hacer un poco de énfasis también en lo que dijo el propio magistrado en su fundamentación para poder absolver a tu defendida y también al colega Juan Carlos Lescano. Él mencionó que en ningún momento las publicaciones faltaron a la verdad, ¿no? Es correcto. En ningún momento se faltó a la verdad y muy por el contrario. Vuelvo otra vez a insistir en el sentido de que el medio en ningún momento agregó ni quitó nada, porque no lo puede hacer. Obviamente, entre el silencio cobarde de no dar a conocer aquello que se tiene que conocer y el deber de cumplimiento de la libertad de expresión, prensa e información, el medio optó por publicar el contenido de una denuncia de una persona claramente identificada. Y al hacer el correlato, el cotejo entre lo que esta persona dijo con los medios de prueba aportados por la querella autónoma y aquellos que también fueron provistos por la defensa técnica, el magistrado llega a esa conclusión y hace una crítica muy exacerbada, a mi modo de ver, muy correcta, del dictado de una resolución judicial a la que el propio magistrado que dictó la absolución ha calificado de arbitraria y ambigua, al destacar de que efectivamente se estaba intentando despojar de una fracción de terreno a una persona que hace 30 años estaba viviendo ahí y que por lo demás constituye un excedente fiscal que nada tiene que ver con la propiedad de González Ayala. Tal cual, tal cual. Y fue fundamental incluso también, doctor, la declaración del denunciante, porque él fue citado como testigo en el juicio, ¿no? Y sí, él fue citado como testigo y con una claridad propia de la persona honesta,
es una persona trabajadora, una persona humilde, con una claridad y precisión explicó cuál era su problema. Él manifestó de que efectivamente él había expuesto tal cual como el periodista lo había publicado. También aclaró qué es lo que estaba ocurriendo, esa imposibilidad, esa impotencia que tenía ante las diversas acciones judiciales de las que era sujeto con motivo de los planteamientos que hacía González Ayala. Lo hizo de una manera descarnada y convergente a lo que ya había declarado un cuñado de él el día anterior, cuando prestó declaración también testimonial y explicó de que esta persona, y con todo respeto lo digo, esta persona, una persona con una discapacidad, esta persona fue desalojada, despojada de un lugar que tenía para realizar actividad, un mirador turístico, porque se trata de un lugar de cierta altura con un paisaje interesante. Privilegiado en realidad, ¿verdad? Porque estamos hablando de la zona del Matoví. Sí, es correcto. Y bueno, resulta de que el señor Virgilio Montiel, él mismo ha comparecido y ha comentado de que él mismo fue desalojado, despojado de una fracción de terreno que constituía parte del excedente fiscal y que de manera alguna tenía por qué ser despojado. Sin embargo, se le privó de la posibilidad de conseguir un sustento digno y diario con motivo de este tipo de acciones totalmente enrevesadas. Entonces, finalmente se habló de que la ex titular estaba ligada a un despojo por parte de una fracción de inmueble en perjuicio de personas, y esa es una circunstancia que fue acreditada en el marco de este juicio oral y público, y por ello el magistrado ha concluido de una manera pero muy precisa y concreta de que de ninguna manera se ha mentido en lo publicado, y es lo corroborado a través de los medios de prueba producidos en juicio. Bueno, este es uno de los juicios, doctor, que haría ahora el otro, ¿verdad? Porque este culminó bastante rápido. En 2 sesiones ya terminaron este juicio, ¿verdad, doctor? Y sí, mire, en realidad, y con todo respeto, sin censurar la labor de ninguna parte, pero la orfandad probatoria de las pruebas de cargo era algo notorio en esta causa, ¿verdad? Esa es la realidad. Y sí, tenemos el gran desafío en la otra causa, donde se trata de lo mismo, se trata de una persecución directa hacia un medio en concreto, pero en general lo que se trata es de afectar la libertad de expresión, prensa e información. Y no porque lo diga yo. Acá está muy claro, ayer en este juicio ha quedado muy claro de que las críticas molestan a la señora Marta González Ayala. Ella es una persona que evidentemente a través de las acciones penales, en particular estas dos que están en trámite, pretende evitar ningún tipo de crítica o consideración respecto a circunstancias que la involucran. Y bueno, entonces vamos a tener que continuar con este desafío. Ojalá que realmente se aplique estrictamente el derecho, que no exista ningún tipo de influencia de ninguna características que vengan a entorpecer la recta administración de justicia, y que finalmente, vuelvo a reiterar, si se da un resultado de reivindicación de garantías fundamentales, sea en beneficio de, obviamente, esas garantías y quienes tenemos derecho a usufructuarlas como ciudadanos de la nación, ¿verdad? Y no que a través de sanciones penales de naturaleza, que tienen una naturaleza totalmente de censura, en los términos de una censura directa, puedan hacer prevalecer para llegar a una especie de oscurantismo y limitar la noble tarea que ustedes desarrollan día a día. Doctor, yo creo que quedó bastante claro, obviamente, y como decía Lucas, vamos a seguir de cerca lo que resta del primer juicio, en realidad. Y aprovechando también la comunicación, doctor, te quería consultar, porque tengo entendido que estás asumiendo la defensa de las colegas que denunciaron al periodista Carlos Granada, quien hoy tenía que tener su audiencia de imposición de medidas. ¿Es correcto, verdad, doctor? Sí, yo había patrocinado a 5 de las 6 personas indicadas en el acta de imputación en calidad de víctimas. Ahora estamos recibiendo el mandato de las mismas para iniciar una acción penal por vía de una querella adhesiva, y efectivamente en el transcurso de esta mañana me enteré de que la persona sindicada como autor de estos gravísimos hechos ha tenido el privilegio bastante singular de poder litigar desde la clandestinidad, porque tengo entendido que se ha dado trámite a una serie de planteamientos procesales, cuando que el mismo tiene una orden de detención preventiva emanada de una autoridad competente como lo es el Ministerio Público, y a renglón seguido incluso hay un requerimiento de prisión preventiva, y al parecer
el magistrado ha dado trámite a una serie de planteamientos de naturaleza procesal, lo que permite la comodidad de continuar litigando sin estar sometido a las resultas de este proceso y menos aún de los órganos jurisdiccionales y de investigación, ¿verdad? O sea, directamente, doctor, el juez lo que tendría que haber hecho es entonces, de igual manera, convocarlo ya que está con orden de detención y someterlo a esa audiencia de imposición de medidas, ¿verdad? O sea, no darle trámite Pero a los recursos que planteó. es categórico, porque en las actuales condiciones hay un hecho objetivo, innegable y palmario. Esta persona tiene una orden de detención. Si tiene una orden de detención es porque se dieron todos los presupuestos procesales para considerar de que hay peligro objetivo de fuga, temporal o definitiva. Eso es lo que fundamenta una orden de detención preventiva, conforme al artículo 240 del Código Procesal Penal, en concordancia con el 243 del mismo cuerpo legal. Entonces, si esta persona desde el 26 de agosto hasta ahora tiene esa orden de detención, no se cumplió la orden de detención preventiva, él mismo plantea una serie de cuestiones procesales que lo puede hacer sin ningún tipo de inconveniente porque es su derecho, pero estando sometido realmente a la resulta del proceso, no en las actuales condiciones, desde una posición casi furtiva, pues por más de que tenga una defensa técnica, lo real, concreto y tangible es que esta persona no está sometida ante el órgano jurisdiccional y menos aún ante la fiscalía. Ignoro cuáles serían los fundamentos por los cuales hasta ahora la Policía Nacional no ha podido dar con el paradero de esta persona, no ha hecho efectiva la orden de detención. Es un menester que compete a la fuerza pública, obviamente, pero en las actuales condiciones la verdad que me llama poderosamente la atención. Ahora vamos a involucrarnos en la causa, vamos a verificar si es cierto que se ha dictado el proveído en el sentido antes anotado y vamos a tratar de entender por qué el magistrado no usó otro tipo de remedios procesales que se dan cuando una persona es citada a una audiencia y no comparece sin justa causa. Una cosa es plantear medios recursivos contra el inicio del proceso, otra cosa muy distinta, mantenerse ausente a la resulta del proceso y encima con una medida cautelar de orden personal pendiente de cumplimiento. Claro, en todo caso, doctor, él, si es que iba a plantear estos recursos, él tendría que haber presentado ante el juzgado, ¿verdad? Pero por supuesto, le vuelvo a repetir, a mi modo de ver, aquí hay un privilegio absoluta y totalmente injustificado. Me llama poderosamente la atención el comportamiento del magistrado. Ignoro cuáles serán los motivos y fundamentos de su eventual decisión. Vamos a verificar un poco si es que verdaderamente le ha dado trámite en estas condiciones, según los trascendidos periodísticos, aparentemente es así. Y si fuese el caso, pues bien, vamos también a analizar nosotros las medidas recursivas pertinentes, porque resulta impensable que haya juicio estando ausente la persona sometida a proceso. Y por más de que tenga una virtual defensa técnica en las actuales condiciones, lo concreto y lo real es de que esta persona no está sometida a las resultas de este proceso y es un hecho objetivo, comprobable. Y estando pendiente de la orden de detención preventiva, lo único que se puede evidenciar es que existe una burla a un mandato emanado de una orden, de una autoridad que tiene esa competencia coercitiva de dictar este tipo de medidas de orden personal. ¿Para qué hora estaba prevista la audiencia hoy, doctor? 9:30. 9:30 y obviamente a ustedes ya solamente le comunicaron que la misma no se iba a llevar a cabo. No, ocurre que nosotros aún no somos parte dentro de la relación procesal, sí, entonces no hay ningún problema en ese sentido. Acá no estamos nosotros enterando a través de los medios de prensa lo que está ocurriendo, pero sí, ahora ya resulta un menester imperioso integrar la relación procesal para coadyuvar con el Ministerio Público. Yo no quisiera, no hubiera querido estar entrando en este tema de las cuestiones procesales, me hubiera enfocado más en el tema investigativo, pero evidentemente las cuestiones son planteadas de esta manera. Se pretende discutir cuestiones procesales. Tengo entendido de que se habla de que no hay una especificación de los hechos, una cosa como eso, cuando que mirando el acta de imputación uno puede corroborar clara e inequívocamente las circunstancias de tiempo, modo y forma de comisión de los hechos, por qué los mismos se subsumen dentro de los tres tipos penales y qué grado de participación se le atribuye al señor Carlos Granada. Y bueno, vamos a ver qué pasa. Y en vamos ese a sentido, aceptar el desafío de litigar así. En ese sentido también te quería consultar, doctor, sobre tu postura respecto a ese incidente de nulidad de las actuaciones, porque dice el abogado Álvaro Arias que ejerce la defensa del señor Granada,
que el relato de los hechos de la imputación no condicen con la calificación de acoso sexual, de coacción, perdón, de coacción. Y es una postura que respeto, pero disiento totalmente con el distinguido colega Álvaro Arias, de mi total respeto, toda vez de que evidentemente aquí hay una especie de, no sé si de desentendimiento o qué con relación a los aspectos fácticos. Acá la Fiscalía le ha atribuido el delito de coacción sexual respecto a 4 víctimas, toda vez de que respecto a las mismas existen indicios suficientes de sospecha que han padecido una serie de actos de suma relevancia social que han afectado directamente la integridad de las mismas. Se les ha impuesto por vía de amenazas, por uso de la fuerza física y compulsiva y también psicológica, a padecer una serie de actos con extrema relevancia sexual, y eso se subsume dentro de lo que es la descripción típica del artículo 128, inciso primero del Código Penal. Aclaro de que obviamente informes médicos de naturaleza ginecológica no van a existir, porque aquí nadie habló de la existencia de coito. Acá lo que se habla concretamente en el acta de imputación, y eso tiene que ver con otro tipo de medios de prueba, es de la existencia de conminación de naturaleza física y psicológica, imponiendo a las víctimas a padecer actos de todo tipo de tocamientos, manoseos en zonas erógenas por parte del autor en desmedro de las víctimas, de manera tal que se incursa perfectamente dentro de la calificación que describe el artículo 128, inciso primero del Código Penal, y eso se encuentra clara e inequívocamente expuesto en el acta de imputación, así que ignoran que se sustentará el incidente, pero seguramente vamos a formular el responde pertinente en su momento, ¿verdad? Ahora, doctor, digamos, se podría prever ya aproximadamente qué día más o menos estarían presentando ya esta querella adhesiva. Y yo creo que en el transcurso de esta semana, con seguridad, vamos a mirar un poco bien este asunto de estos incidentes que se fueron planteando ahora, porque si es cierto de que el magistrado va a permitir el privilegio de litigar en el oscurantismo al imputado, entonces nosotros obviamente tenemos que ingresar rápidamente para poder también formular un poco nuestras consideraciones respecto a esta singular e inaudita situación de conseguir que un ausente litigue a través de una defensa técnica, lo cual francamente le digo es absoluta y totalmente irregular, así como es imposible que una persona sea sometida a un régimen de cumplimiento de sus garantías constitucionales que hacen a la defensa en juicio, tanto como el debido proceso legal, por no estar sometida al proceso. Obviamente tampoco tendría la posibilidad de ejercer esa garantía si es que nunca, si es que efectiva y materialmente no está sometida a las resultas del proceso, y menos aún mediante una orden cautelar de orden personal como la que está pendiente. Para mí, sinceramente, les digo, me llamó poderosamente la atención siquiera que se haya hablado de esa posibilidad. Sí, en realidad es llamativo porque la orden ya data incluso de hace casi 8 días aproximadamente, y en este caso es, como dice usted, muy complejo interpretar que se somete al proceso en estas condiciones, ¿verdad? Es que no se somete al proceso, Marta. Esa es la realidad, esa es la pura realidad. Hoy día no se está cumpliendo una medida cautelar de orden personal emanada de autoridad competente, y lo más grave es que aparentemente el magistrado tolera esa circunstancia, cuando lo que debería hacer es, venga, sométase a este proceso y conforme a las resultas del mismo, o le damos la libertad, lo que sea, y discuta la legalidad o no del contenido de la esta imputación, tal cual como correspondería a cualquier otra persona a quien se indique como autor o partícipe de un hecho punible. Doctor, muchísimas gracias por las explicaciones, muy amable como Al siempre. Al contrario, gracias a ustedes, muy amable por el espacio. Gracias, doctor. Hasta luego, gracias, adiós. Te informó PDS Radio TV Digital. El abogado Rodrigo Giudice, hablando así de dos temas puntuales, concretamente lo que ayer resolvía el juez Juan Carlos Zárate en torno a su representada, la señora Natalia Socolillo, y también al periodista Juan Carlos Lescano, y posteriormente a la situación realmente inusual que ocurre en el caso específico del comunicador Carlos Granada. Exactamente, se mostró muy en desacuerdo respecto a la suspensión de la audiencia de imposición de medidas que estaba prevista para hoy
bastante tajante en su posición el doctor Rodrigo Giudice. Hablaba él de que se le dio el privilegio de litigar desde la clandestinidad